Buenas tardes de nuevo a todos. No se van a olvidar marcar la asistencia. Está en el chat. Bueno, creo que ya podemos, ¿no?, comenzar con la clase de hoy, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar, ¿no?, viendo lo que estábamos haciendo la anterior semana, ¿no? Estamos todavía viendo, ¿no?, con algunos principios sobre el lenguaje de programación en el MATLAB, ¿no?, o el Octave también, que son dos sistemas muy parecidos, ¿no? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos, ¿no? En este caso, ¿no?, habíamos visto la anterior semana cómo es que podíamos nosotros llenar, ¿no?, matrices y hacer, ¿no?, también algunas operaciones con las matrices, ¿no? Debido a que el MATLAB, ¿no?, o también, ¿no?, el Octave trabajan, ¿no?, con lo que son las matrices, ¿no? Entonces, vamos a abrir el MATLAB. Y habíamos quedado en este operador, ¿no? El operador o el símbolo dos puntos, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no?, dice, es uno de los más importantes operadores que hay, ¿no?, en el MATLAB, ¿no? Se puede utilizar, ¿no?, para crear vectores y matrices, ¿no?, crear subvectores, submatrices, ¿no?, y también, ¿no?, para hacer lo que sería, ¿no?, iteraciones, ¿no?, también. Bueno, entonces, en nuestro MATLAB, o si también tienen el Octave, entonces cualquiera de las dos opciones, digamos que va a funcionar, ¿no?, de la misma forma. Bueno, entonces el operador dos puntos, ¿no?, nos permite generar vectores y matrices, ¿no? Por decir, si ustedes quieren probar, en este caso, crear un vector de forma automática, ¿no?, el vector del tiempo, ¿no?, por decir, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿no?, con este comando creamos como una serie de números, ¿no? Entonces, donde, digamos, el inicio va a ser el primer número y el final, ¿no?, el último número. Y si solo colocamos dos puntos, entonces lo que va a hacer el programa es automáticamente, ¿no?, darle o incrementar cada uno de los números de uno en uno, ¿no? Entonces se puede hacer de uno a uno. Y si nosotros queremos, por decir, ¿no?, hacer otra iteración, en este caso, allá por decir, ¿no?, de dos en dos, entonces automáticamente, ¿no?, el programa va a generar, en este caso, debido a que no se puede ir, ¿no?, hasta el 6, pues solo nos ha llegado hasta el 5, ¿no? Entonces se puede colocar también, ¿no?, un valor en el medio. Pero si no colocamos ningún valor, entonces automáticamente MATLAB va a suponer, ¿no?, que estamos generando todos los valores, ¿no?, de uno en uno, ¿no? Entonces directamente 1, 2, 3, ¿no?, hasta llegar al número 100, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿tuvieran alguna consulta, alguna duda?
Creo que no, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, ¿no? Es simplemente colocar, ¿no?, este operador de los dos puntos y automáticamente, ¿no? También se puede hacer, ¿no?, de forma positiva, dice, ¿no?, y también de forma negativa, ¿no? Por decir, ¿no?, si queremos que vaya de forma, como se dice, decreciente, ¿no?, pues que vaya desde el 3 hasta el 1, entonces podemos colocar aquí, ¿no?, un paso y automáticamente el programa lo va a realizar, ¿no? Entonces, en este caso, si colocamos T2 es igual, ¿no?, a 3, ¿no?, 2 puntos, menos 0,5 hasta 1, ¿no? Entonces, va a ir decrementando en 0,5, ¿no? 3, 2,5, 2, 1,5 y hasta 1, ¿no? Entonces, también se puede hacer de esta forma, ¿no? Tanto positivo como negativo, ¿no? Se puede realizar si colocamos, ¿no?, entre medio dos puntos, ¿no? Y también dice podemos crear matrices, ¿no?, directamente sin la necesidad de estar tecleando, digamos, todos estos números. Nosotros los colocamos, ¿no?, directamente en el MATLAB. Entonces, ¿no?, podemos ir desde 0 hasta 10, ¿no? Entonces, con pasos de 2 en 2. Entonces, vaya, el programa genera, ¿no?, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Y en la siguiente, ¿no?, va a ir de 5 hasta 4 con pasos de 0,2, ¿no?, negativo, ¿no? Entonces, decrementa, ¿no?, 5, 4,8, 4,6, 4,4, 4,2 y 4, ¿no? Y de esta forma estamos creando automáticamente una matriz, ¿no? Entonces podemos hacer también eso, ¿no?, sin tener que estar haciendo, ¿no?, el tecleando, ¿no?, uno por uno. Entonces también se puede hacerlo en la parte del octave, ¿no? Y el resultado es, como van a ver, ¿no?, exactamente el mismo. Entonces tienen básicamente, ¿no?, los mismos efectos, ¿no?, en este caso. Dice también hay otras funciones, ¿no?, para generar vectores, ¿no? En este caso, ¿no?, podemos crear, dice, con el comando linspace y el comando logspace, ¿no? Entonces en este caso estos son comandos que nos permiten también crear o generar, en este caso, vectores, ¿no? En este caso vamos a ver. Entonces, si ustedes no conocen algún comando, entonces siempre hay que colocar la palabra help, ¿no? Entonces, linspace, ¿no?, por decir. Y en este caso, ¿no?, dice, genera, ¿no?, un espacio, un vector lineal, ¿no? Entonces, en este caso no puede generar, dice, hasta 100 puntos, ¿no?, dependiendo, en este caso, ¿no?, los límites serían A y B, ¿no? Y el otro sería el comando logspace, ¿no? Entonces, en el caso del comando logspace, ¿no?, entonces genera, dice, un vector, pero en este caso es logaritmo, ¿no?, logarítmico, ¿no?, nada más. El primero sería el lineal, ¿no?, y el logspace sería el logarítmico. Entonces, ¿no?, también hay estos comandos para generar directamente vectores, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no?, dice, hay que colocar un valor inicial, un valor final, ¿no?, y el número de pasos que queremos, ¿no? Entonces, para poder generar, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, si queremos generar, en este caso, un espacio lineal, ¿no?, un vector que vaya del 2 al 6, va a ir del 2 hasta el 6, ¿no?, con, en este caso, una cantidad de términos de 8, ¿no? Entonces,
Si hacemos la prueba, ¿no?, de este comando, vamos a ver que va a generar, ¿no?, un espacio lineal desde el 2, ¿no?, como un valor inicial hasta el 6, y en este caso dividiendo en 8 elementos, ¿no? Entonces tendremos 8 números en este caso, ¿no? 2, 4, 6 y 8, ¿no? Entonces tendríamos este efecto, ¿no?, con el espacio lineal, ¿no? También se podría hacer, ¿no?, con el espacio vectorial, que también, ¿no?, es otro de los valores que podríamos probar, ¿no? Entonces, por decir, si queremos hacer un T10, digamos, ¿no?, le colocamos log space, ¿no?, 6 y un número de 8, entonces lo mismo. La única diferencia que en este caso va a estar en el formato logarítmico, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que queramos generar, ¿no? Entonces podemos también generar en lo que sería, ¿no?, formato logarítmico, ¿no? Dice también aquí, ¿no?, podemos nosotros identificar, ¿no?, o extraer algún elemento, ¿no?, de una matriz, ¿no? Entonces en este caso vamos a sacar, dice, ¿no?, con este comando de la matriz T3, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la matriz T3, que es esta, ¿no? Entonces, de esta matriz, dice, vamos a extraer, ¿no?, dice, lo que está en la posición 4, ¿no?, en la columna 4, ¿no? Entonces, vamos a volver a ver la matriz, ¿no?, T3. Entonces, y con este comando, lo que está, dice, en la columna 4, se va a copiar a la matriz T5, ¿no?, o en este caso al vector, ¿no? Entonces, si hacemos, ¿no?, T3, ¿no?, dos puntos, coma y 4, entonces lo que esté, ¿no?, en la posición 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces en esta posición se le va a asignar a la matriz T5, ¿no? Entonces podemos con estos comandos, ¿no?, dos puntos y una coma, extraer, ¿no?, esta columna, ¿no?, esta columna de la columna 4, 1, 2, 3, 4, ¿no?, que sería la columna que estamos extrayendo, ¿no?, con este comando, ¿no? Entonces también podemos extraer, ¿no?, elementos de una matriz, ¿no? Ahora también, ¿no?, podemos sacar también, dice, una fila, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, con este comando, ¿no?, si hacemos, ¿no?, en este caso T3, 2, 2 puntos, entonces la fila 12, ¿no?, es la que se va a copiar a esta matriz, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, ¿no? Entonces, de nuestra matriz T3, ¿no?, que es esta, la fila 2, entonces esta fila es la que se le va a asignar a la matriz T6, ¿no? Entonces también se puede hacer, ¿no? También podría ser la 1, ¿no?, si ustedes quieren, pero si quisieran colocar la 3, ya nos daría un error, ¿no?, debido a que no tiene, ¿no?, la tercera, ¿no? Entonces va a decir que en este caso no se puede acceder porque no existe, ¿no?, en esta matriz T3, ¿no? Entonces solo podría acceder a la 1 y a la 2, ¿no? Nada más. Después también dice, podemos colocar toda la matriz en un vector, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos, ¿no?, este comando, todo lo va a convertir en un vector. O sea, todos los elementos de la matriz T3, ¿no?, se van a copiar
pero como si fueran solo un vector, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, si se fijan, 0, 2, ¿no? Y se tiene un orden, digamos, 0, 5, ¿no? 2, 4. En ese orden lo va copiando. 4, 6, 6, 4.4, 8, 10 y 4, ¿no? Entonces, lo copia, ¿no? De esa forma, ¿no? 0, cada uno se va copiando uno tras otro, ¿no? De acuerdo a las columnas que tenga, ¿no? Entonces también se puede hacer, ¿no? Esta operación con simplemente colocar dos puntos, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, lo más importante que deben recordar es el uso, ¿no? De este operador. Más que todo, nos sirve para generar vectores, ¿no? De forma automática, ¿no? Pueden generar un vector de 0 a 10, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Les genera ese tipo de valores, ¿no? Automáticamente sin estar escribiendo 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Dentro del software o de la programación, ¿no? En el MATLAB es, por decir, ¿no? Escribir algunos programas, ¿no? Por decir, ¿no? Nosotros queremos, dice, calcular lo que sería el voltaje, ¿no? Que está a través, ¿no? De una resistencia, ¿no? Entonces, utilizando la ley de Ohm, ¿no? Entonces, y también con eso podemos calcular, ¿no? La potencia, ¿no? La potencia sería resistencia por la corriente al cuadrado, ¿no? Dependiendo de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Dice, si la resistencia vale 10 ohmios, ¿no? Y la corriente va de 0 a 10 amperios, ¿no? Entonces, con incrementos de 2 amperios, ¿no? Entonces, dice, escribamos un programa en MATLAB para generar tanto, ¿no? Una tabla con los valores de la corriente, el voltaje y la potencia, ¿no? Entonces, bueno, el script sería este de acá, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Nosotros colocamos, ¿no? El valor de la resistencia, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Resistencia. Después, ¿no? La corriente, ¿no? En este caso estamos generando el vector de la corriente, ¿no? Los valores de la corriente, ¿no? Aquí generamos los valores de la corriente, ¿no? Entonces, y hacemos, ¿no? El producto, ¿no? En este caso estamos poniendo un punto, ¿no? Entonces, si no ponemos el punto, vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver qué nos va a dar algún mensaje de eso, ¿no? Entonces, producto, en este caso no ha dado, ¿no? Pero lo recomendable, ¿no? Es siempre utilizar el punto, ¿no? En este caso, como R es un escalar nomás, ¿no? Y este es un vector, entonces se ha podido realizar el producto, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Cuando tengamos matrices, entonces si es que no tienen dimensiones, ¿no? Que se puedan multiplicar,
nos va a dar un mensaje de error. Entonces el punto, hemos dicho, es para que haga, ¿no?, como una multiplicación uno por uno, ¿no?, y no lo tome como si fuera una multiplicación o un producto de matrices, ¿no? Entonces, directamente. Y también en la potencia, ¿no?, por decir la potencia, ¿no?, en este caso, es cociente al cuadrado por resistencia, ¿no? Entonces aquí ponemos la potencia. Igual, ¿no? Entonces hay que colocar siempre el punto para que no nos dé algún mensaje de error, ¿no? Ya tenemos la potencia. Y por último, ¿no?, que nos muestre, ¿no?, los resultados, ¿no? Entonces, ya, cociente, voltaje y potencia. Bueno, en este caso no nos ha mostrado los resultados porque hemos puesto un punto y coma, ¿no? Entonces, hemos visto que si colocamos un punto y coma al final, ¿no?, se ejecuta, ¿no?, la sentencia, pero no muestra nada, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros generamos, ¿no?, este comando, vamos a ver, ¿no?, los resultados, ¿no? La corriente, ¿no?, que sería, hasta aquí sería la corriente, ¿no? Claro que no se ve tan bien, ¿no? Todo lo muestra en uno. En este caso, si quisiéramos ver solo uno por uno, entonces colocamos la I, ¿no? Entonces, la corriente, ¿no?, el voltaje y la potencia, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no?, de esta forma podemos, ¿no?, identificar a cada uno, ¿no? El voltaje que va, ¿no?, multiplicado por 10 y la potencia, ¿no?, que sería el producto de los dos, ¿no? ¿Y cómo puso para la solución, disculpe? Hola, hola, ¿qué decías? ¿Cómo puso el comando para la solución? Ah, la solución. Bueno, el comando de la solución simplemente era este de acá, ¿no? Este, pero el problema está en que nos envía todo en uno, ¿no? Entonces, nos va, nos va a enviar todos los datos, ¿no? Aquí está, ¿no?, la corriente, el voltaje y la potencia, ¿no? Entonces, simplemente es, ¿no?, colocar los tres resultados que nos ha dado para que nos muestre, ¿no? Solo es eso. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? Bueno, creo que no, ¿no? Bueno, en este caso, esa es la respuesta, ¿no?, la que también hemos encontrado, ¿no? Bueno, entonces, eh, esta es una forma, ¿no?, de hacer y de utilizar el programa, ¿no?, del MATLAB, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no?, todo a través de comandos, ¿no? Podemos hacer multiplicaciones, sumas, restas, ¿no?, y otras operaciones, pero digamos que eso está un poco limitado, ¿no? Por decir, si yo quisiera, ¿no?, volver a hacer algo, tendría que, con las teclas, ¿no?, del cursor, ir buscando, ¿no?, y encontrar alguna línea que quisiera modificar, ¿no? También se puede, ¿no? Pero MATLAB dispone de los llamados archivos M, ¿no? Entonces se puede hacer lo mismo, ¿no? Los mismos comandos, ¿no?, que estamos utilizando dentro de la línea de comandos se pueden hacer en estos llamados archivos M, ¿no? Entonces, estos archivos, ¿no?, son como los archivos que utiliza MATLAB, ¿no?, para sus programas, ¿no? Entonces, simplemente son, dicen, ¿no?, archivos que están, ¿no?,
colocados, ¿no?, en un código en texto ASCII, ¿no? Entonces, y también se pueden editar, ¿no?, con un editor de texto, ¿no? Entonces, y la ventaja es que estos archivos, ¿no?, se pueden guardar en un directorio en nuestro disco, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos, ¿no?, generar los archivos M, ya sea para hacer programas, ¿no?, lo que llaman archivos script, o hacer también funciones, ¿no?, que también sirven dentro de lo que es el MATLAB, ¿no? Entonces, la mayor parte de los problemas, ¿no?, que vamos a hacer va a ser usando archivos, ¿no?, de MATLAB o archivos de script, ¿no?, que en este caso serían. Entonces, por decir, ¿no?, nosotros queremos resolver este problema, ¿no?, que es simplificar un número complejo, ¿no? Entonces, donde tenemos, ¿no?, esta parte estaría fácil, ¿no? Aquí tendríamos que hacer un cambio, ¿no? Porque este número está en formato, ¿cómo se dice? El único problema sería este de acá, ¿no?, este número, porque está, ¿no?, en su formato polar, ¿no?, o fasorial también, ¿no?, que conocemos, y está pero en grados, ¿no? Entonces, sabemos que MATLAB por defecto trabaja en radianes, ¿no? Entonces, una forma, ¿no?, de hacer o de crear o resolver este problema, ¿no?, es simplemente, ¿no?, podemos definir cada uno de los números, ¿no?, y en esta parte, ¿no?, hacer un pequeño cambio, ¿no?, debido a que está en grados. Entonces el ángulo lo cambiamos de grados a radianes, ¿no? Simplemente hay que multiplicarle por pi y dividir entre 180, ¿no? Entonces, para hacer el cambio, lo vamos a, ¿no?, colocar, ¿no?, dentro de este número, ¿no?, que sería el Z3. Definimos Z4, ¿no?, y Z5, ¿no? Y al final nosotros, ¿no?, hacemos la operación y esta sería, ¿no?, la versión rectangular, ¿no? Simplemente, ¿no?, el producto de los tres números sobre la suma de Z4 y Z5, ¿no?, que es la operación que nos estaban pidiendo. Entonces la versión rectangular sería fácil, ¿no? Después, ¿no?, podemos también calcular la versión polar, ¿no? Entonces, en este caso, para su versión polar, hay que calcular, ¿no?, el módulo y el ángulo. Entonces, y el ángulo al final lo estamos convirtiendo, ¿no? Por defecto nos va a dar en radianes. Entonces, para convertirlo a grados, entonces, ¿no?, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi, ¿no? Entonces, y al final, ¿no?, decimos que nos muestre tanto, ¿no?, el valor del módulo, una magnitud, y el ángulo, ¿no? Entonces, si bien todo esto se puede hacer, ¿no?, y va a funcionar tranquilamente en la línea de comandos, digamos que la parte de hacerlo en un archivo script nos da ventajas como poder modificarlo, ¿no?, de forma sencilla, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, ¿no?, hacer un nuevo archivo M, ¿no?, entonces pueden ir directamente aquí, ¿no?, aquí en esta parte, en la parte superior izquierda, ¿no?, dice New Script, ¿no? Entonces, le hacen clic ahí y automáticamente va a aparecer la ventana del editor, ¿no? Entonces, y ahí ustedes pueden escribir el código, ¿no?, y aparece el cursor, ¿no? Otra forma es colocar el comando edit, ¿no? Entonces, ustedes colocan edit en la ventana de comandos, entonces va a aparecer, ¿no?, lo mismo, ¿no?, la ventana del editor, ¿no?
Si es que utilizan también el Octave, aquí también tienen lo que se llama el editor, ¿no? O también aquí pueden colocarlo en la parte superior izquierda igual, ¿no? Un nuevo script, ¿no? Y automáticamente también va a aparecer, ¿no? En el editor para que ustedes puedan crear, ¿no? Algún programa, ¿no? O algún archivo, ¿no? Entonces cualquiera sea el método, entonces también se puede realizar, ¿no? Hasta pueden hacerlo con el blog de notas también, ¿no? Entonces existen muchas opciones, ¿no? Entonces, una vez que hayan logrado entrar al editor o al generador de scripts, ¿no? Entonces simplemente colocan el código, ¿no? Entonces, en este caso, para, digamos, ¿no? ahorrarnos un poco de tiempo, lo vamos a copiar y en este caso, esta parte vamos a... Bueno, en este caso, como estoy usando la J, entonces me dice que tal vez tenga definido algún valor, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no? A la hora de cuando ustedes, ¿no? comiencen un nuevo programa, ¿no? Borrar todas las variables, ¿no? Entonces le ponen clear all. Esto por si acaso alguna de las variables que están utilizando, ¿no? Tal vez, ¿no? Puede ser que estén en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, si es que pusiera eso, entonces en algunos casos puede darnos, ¿no? valores equivocados, ¿no? O erróneos, ¿no? Entonces aquí podemos decir z en su forma rectangular. Y una vez que hemos creado el archivo, lo siguiente es guardarlo. Entonces aquí hay, siempre hay en el editor, ¿no? un save. Entonces en este caso, a la hora de guardar, los nombres que deben colocar, entonces, por decir aquí, ¿no? Evaluación Z, digamos, ¿no? Entonces traten de que los nombres, en este caso vamos a tratar de ampliar, sean, digamos, sin caracteres especiales, ¿no? Si no es igual, el MATLAB les va a mandar un error, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo coloco con un espacio, también me va a dar un error, ¿no? Entonces, o con caracteres como la ñ, por decir, ¿no? Entonces, en algunos casos también. Entonces, simplemente traten de colocar, ¿no? los programas o los archivos M con nombres, digamos, que sean lo más cortos posibles, ¿no? Y sin utilizar muchos caracteres especiales, ¿no? Para que no les dé algún mensaje de error, ¿no? Entonces, por decirlo, yo coloco evaluación de Z y lo guardo, ¿no? Entonces, automáticamente ya se ha guardado, ¿no? En mi caso, ¿no? En el directorio C, users, documents, MATLAB, ¿no? Que sería el lugar donde se guarda por defecto, ¿no? La carpeta por defecto, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos guardado, aquí también existe una herramienta para hacerlo correr, ¿no? Que dice Run. Entonces, si ustedes hacen clic en Run, entonces automáticamente va a generar, ¿no? Y va a crear todo lo que está haciendo. Entonces, en este caso, no, la forma rectangular es 1.9108 más 5.7905 7095 y perdón. Entonces, si la forma polar es, en este caso, ¿no? el módulo 6.028 y el ángulo 71.4966 grados, ¿no? Entonces, se va a ejecutar ahí y todos los resultados siempre se van a mostrar en la ventana de
en la ventana de comandos, ¿no? Es todo lo que se va a mostrar, ¿no? Entonces, otra forma de hacerlo correr es también, ¿no? Si es que no están con el editor, simplemente colocan, ¿no?, el nombre del archivo, ¿no? Entonces, en este caso, evaluación. Entonces, si colocan el nombre correcto, entonces si colocan Enter, de la misma forma también va a correr. Entonces, directamente, ¿no? O hacen clic en Run cuando están con el archivo, ¿no?, o colocan su nombre en la ventana de comandos, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Y que lo pudiese bajar, por favor, aquí abajo. ¿Está bien así? Inge, gracias, Inge. Inge, Sí. Inge, Adelante, adelante, te escucho. se escribe ese que hizo, no lo puede pasarse, o sea, copiarlo y pegarlo en el mensaje para que nosotros lo hagamos correr en nuestro Mapla y lo podamos guardar en la computadora. Por favor. Claro, claro, buena idea. Ahorita se los copio. Un Inge, segundito. es casi igual a C++, Inge. Sí, se parece mucho. Es un lenguaje, sí. Nada más que en este caso solo hay que utilizar, ¿no? No hay que declarar ni usar, digamos, ¿no? Ni se crean archivos, digamos, extras, ¿no? Todos en formato de texto, ¿no? Se los voy a copiar ahorita el archivo. Creo que estaba aquí atrás. Para que ustedes lo puedan. Aquí está. En el chat. Bueno, creo que ya se subió, ¿no? Entonces, a ver, traten de hacerlo correr y de acuerdo a eso, ¿no? Me dicen si tienen algún problema, ¿no? Entonces, recuerden que si lo descargan, traten siempre de, como se dice, colocar el archivo en este directorio, ¿no?, que está por defecto, ¿no? Tal vez ustedes sea distinto, ¿no? Entonces, ahí traten de guardarlo, ¿no? Porque si digamos, yo lo voy a copiar, ¿no?, por decir, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Esto, lo voy a copiar y digamos que lo guardo en el escritorio, ¿no?, por decir, ¿no? Entonces, si no está, digamos, ¿no?, en mi directorio, entonces yo tendría que cambiar, ¿no?, subir, ¿no?, y buscar, ¿no?, lo que sería el escritorio, ¿no?, para que pueda hacerlo correr. Entonces, desde ahí también puedo hacerlo correr, ¿no? Porque si ustedes, ¿no?, colocan por decir, no lo quiero hacer correr ahorita, pero estoy en otro directorio, aunque lo tenga abierto, ¿no?, o, o lo quiera hacer correr, entonces, digamos, el problema va a ser que no lo va a encontrar, ¿no? Entonces me va a decir, aquí por decir, va a colocar evaluación
Entonces, en este caso no va a funcionar. Entonces, siempre tiene que estar en el directorio donde ustedes estén trabajando. Entonces, por decirlo, documentos y MATLAB, ¿no? Entonces, como recomendación, ¿no? Cuando ustedes quieran copiar o utilizar otro archivo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, alguna duda. Bueno, creo que no, ¿no? Entonces, continuemos, ¿no? ¿Y que el ángulo nos va a dar siempre en radianes? Por defecto, sí. Si es que ustedes no hacen en esta parte, ¿no? La conversión, sí. Por defecto siempre va a serlo en radianes. O sea, todo lo que trabaja por defecto está en radianes en el MATLAB. Bueno, entonces, una vez que hemos generado nuestros primeros, ¿no? archivos M, también nosotros podemos hacer ahora, dice, la creación de los archivos de función, ¿no? Entonces, estos archivos, ¿no? son básicamente los programas, ¿no? que nosotros con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, también nosotros podemos generar, ¿no? Al igual que las funciones, ¿no? que ustedes han visto en otros lenguajes de programación, ¿no? nos permiten en este caso, ¿no? manipular variables, ¿no? dentro de una función. Y como ustedes han visto, ¿no? se utilizan cuando tenemos que hacer operaciones, ¿no? que se repiten mucho, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del MATLAB, entonces, lo que se hace es utilizar archivos de función, ¿no? Files function, donde para generar una función, ¿no? entonces, nosotros tenemos que crear, ¿no? nuestro archivo y colocar estas sentencias, ¿no? Entonces, función, las variables, ¿no? o una variable o dos variables o más, ¿no? el nombre de la función y los argumentos, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿no? a las funciones se les debe dar, ¿no? algunos datos, ¿no? para que puedan hacer alguna operación, ¿no? Entonces, y en este caso, los comentarios, ¿no? que sería lo que nos permite, ¿no? ver qué hace la función, ¿no? Entonces, y se termina con un end, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? unos ejemplos. En este caso, ¿no? dice escribir un archivo de función para resolver el equivalente, ¿no? de resistencias que están conectadas en serie, ¿no? Entonces, R1, R2, R3, ¿no? hasta la enésima resistencia, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros, ¿no? hacíamos, ¿no? la parte de las resistencias en circuitos, por decirlo, cuando tenemos resistencias en serie, se suman directamente, ¿no? Entonces, nuestro archivo de función lo único que haría es sumar, ¿no? Sumar n resistencias y mostrarnos el resultado, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro script, ¿no? tendría esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? si nosotros queremos crear este archivo, ¿no? de función, entonces simplemente generamos otro script, ¿no? Entonces, ahí, en otra ventana del editor, ¿no? Entonces, también se puede hacer de forma directa, ¿no? Aquí también tiene la opción de crear archivos de función, ¿no? Entonces,
Y ahí directamente, ¿no?, nos da ya el archivo directamente con sus cabeceras, ¿no?, directamente para hacer. Entonces cualquiera de las opciones es, como se dice, viable de hacerlas, ¿no? En nuestro caso, ¿no?, lo que queremos hacer es generar, ¿no?, este archivo, generar esta función. Entonces simplemente lo copiamos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, lo más importante, ¿no?, es lo que está acá, ¿no? En este caso, ¿no?, hace el conteo del número de resistencias, ¿no?, aunque no lo muestra, ¿no?, como van a ver. Y en este caso, la única función que estaría llamando, ¿no?, es a la función sum, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen, ¿no?, a una función, entonces colocan help sum, ¿no? Entonces, dentro de la ayuda de MATLAB, entonces va a decir suma los elementos de una cadena, ¿no? Entonces va a sumar cada uno de los elementos que estén dentro de el vector, ¿no?, de cadena directamente, ¿no? Directamente, y nos va a dar un resultado, ¿no?, en este caso. Entonces simplemente va a hacer eso, entonces sumar, ¿no? Entonces una vez que ustedes escriben el archivo de su función, lo que tienen que hacer es guardarlo, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, la clave para que funcione, digamos, ¿no?, o que se ejecute de forma correcta, es que el nombre del archivo, entonces, ¿no?, que le vamos a guardar con un punto M, sea el mismo nombre que el de la función. Entonces, si mi función se llama equip_sr, entonces mi archivo también tiene que llamarse así, ¿no? Entonces, eso, bueno, porque si es que no colocamos, ¿no?, el nombre correcto, entonces dentro de la función, en algunos casos nos va a dar resultados equivocados o simplemente no va a hacer lo correcto, ¿no? Entonces el nombre de la función, que es este de acá, ¿no?, esta sería la variable, ¿no? El nombre de la función es equip _, ¿no?, sr. Entonces, el nombre del archivo también tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, y MATLAB automáticamente nos sugiere eso, ¿no? Entonces, simplemente le ponemos guardar. Y si quieren, todo esto, ¿no?, para que nosotros podamos ver, ¿no? Entonces, una cosa interesante también es que la ayuda que ustedes colocan, ¿no?, entonces dentro del archivo, entonces va a aparecer aquí, ¿no? Si ustedes colocan help y el nombre del archivo, ¿no?, entonces todo lo que está escrito en verde, entonces va a aparecer acá, ¿no? Entonces equip_sr es una función que obtiene, ¿no?, el equivalente de resistencias en serie, ¿no? Entonces todo lo que está en esta primera parte se muestra, ¿no?, en la ayuda, ¿no?, con el comando help. Entonces, y todos los programas, ¿no?, con los que vienen, ¿no?, el MATLAB tienen, ¿no?, un archivo. Entonces esos archivos están, digamos, ¿no?, de la misma forma que estos de acá, ¿no? Al principio tienen estos comentarios, ¿no?, que sirven como ayuda, ¿no?, para utilizarlos. Bueno, y una vez que han creado la función, si ustedes lo hacen correr, ¿no?, por decir, colocan run, lo que va a ocurrir es que nos va a mandar un mensaje de error, ¿no? Bueno, el mensaje de error dice que no hay argumentos de entrada. Entonces, la mayor parte de las funciones, ¿no?, que vamos a ver y realizar requieren que se les dé algún dato, ¿no?, para poder procesar. Entonces, en este caso, el dato sería R, ¿no?
las resistencias, ¿no? Entonces, y si nosotros no hemos definido ninguna R o si lo hacemos correr directamente, entonces nos va a dar siempre un mensaje de error, ¿no? Entonces no hay argumentos de entrada para poder hacer un trabajo, ¿no? Entonces la forma correcta de hacerlo o de crear una función, entonces esta función igual se las voy a copiar en el chat, ¿no? Para que ustedes lo puedan copiar y pegar, ¿no? Y crear su propio archivo, ¿no? Entonces lo que sí necesita es básicamente un argumento, ¿no? O varios argumentos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? En el ejemplo, los argumentos van a ser estos, ¿no? estos elementos, ¿no? Entonces, son resistencias de 10, 20, 15, 16 y 5 ohmios, ¿no? Entonces, ¿no? Creamos el vector A y la forma correcta, ¿no? Sería darle una variable, ¿no? Entonces, y con que se guarden los datos en esta variable, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Lo que simplemente hace el programa es sumar, ¿no? 10 más 20 más 15 más 16 más 5, ¿no? Que debería de dar 66, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Está bien. Sería 66, ¿no? Lo que el resultado de sumar todos estos elementos, ¿no? En este caso, si por decir quitamos, ¿no? Este n, entonces igual va a funcionar porque esa variable n no está, ¿no? No está, como se dice, alterando nada. Entonces, lo único que estamos haciendo es sumar, ¿no? Entonces, es una función que llama a otra función para hacer una suma, ¿no? Simplemente, ¿no? Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? En este caso, vamos a continuar. Bueno, otro tipo de archivos de función, entonces, podría ser, ¿no? Una función para calcular, ¿no? Las raíces de una ecuación cuadrática, ¿no? De esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace, ¿no? Entonces, es crear la función. Entonces, en este caso, la función se llama rt4, ¿no? Entonces, y recibe como datos, ¿no? Los coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Esta función obtiene las raíces de una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, para usarlo, entonces, hay que usar este comando, ¿no? Y los coeficientes, ¿no? A, B y C de la ecuación, entonces tendrían que estar en un vector, ¿no? Entonces, en un vector. Entonces tenemos que crear un vector, ¿no? Con los coeficientes A, B y C, ¿no? Entonces, y estos coeficientes, ¿no? Se van a obtener o se van a sacar, ¿no?
a través de estos comandos, ¿no? Entonces, el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3 va a ser la C, ¿no? Y utiliza, ¿no? esta variable, ¿no? Crea lo que es b cuadrado menos 4ac, ¿no? Como ¿no? Han debido ver en los programas o las formas de calcular, ¿no? Lo que es las raíces cuadradas, ¿no? Entonces, de las raíces, ¿no? De una ecuación cuadrática. Y aquí también, ¿no? Aquí está utilizando el comando if, ¿no? Entonces, igual que en los otros lenguajes de programación, ¿no? Existe el if, el else, el while, el for, entonces todos lo que ustedes han visto se puede también utilizar, ¿no? Claro que aquí se utiliza de forma directa, ¿no? Dice, si el valor, ¿no? que sale de acá es mayor que 0, entonces, ¿no? Nos da, digamos, la raíz cuadrada, ¿no? del b cuadrado menos 4ac, digamos, otra variable, ¿no? Y utiliza la fórmula general, ¿no? La primera raíz, ¿no? Menos b, ¿no? Más, ¿no? Raíz cuadrada de b cuadrado más 4ac sobre 2a, ¿no? Y la otra raíz tiene la misma forma, pero con el signo negativo, ¿no? Luego, ¿no? Si es que este valor, ¿no? b cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces solo hay una raíz, ¿no? Entonces, y es menos b sobre 2a, ¿no? Entonces, las dos raíces son las mismas, ¿no? Si es menor que 0, entonces la raíz va a ser imaginaria, ¿no? Entonces aquí le colocamos signo menos para que nos salga, digamos, ¿no? Negativo, entonces, y automáticamente, ¿no? Nos muestra o sacar las raíces, que en este caso serían las raíces imaginarias, ¿no? Las raíces imaginarias y al final nos va a mostrar el resultado, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? de calcular las raíces de una ecuación cuadrática, ¿no? Tomando los coeficientes. Entonces, simplemente si nosotros queremos hacer la prueba, entonces, esto igual se los voy a copiar, ¿no? Entonces, dentro del chat para que ustedes también puedan hacer la prueba. Y de la misma forma, ¿no? Tenemos que abrir, en este caso, un nuevo archivo, ¿no? N, lo pegamos y simplemente lo guardamos, ¿no? Entonces, con las mismas consideraciones, ¿no? El nombre del archivo, rtquat, tiene que ser el mismo que el nombre de la función, ¿no? Entonces, y se guarda, ¿no? Entonces, borramos todo. Y igual, ¿no? que en el anterior caso, tenemos que darle argumentos, ¿no? Entonces, para poder hacer, ¿no? que nuestra función nos dé un resultado, entonces nosotros tenemos que generar y darle algunos datos, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Dice, utilice ese archivo M para calcular las siguientes, ¿no? raíces de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? x al cuadrado más rx más 2, ¿no? Entonces, en este caso, la primera, ¿no? Entonces, los coeficientes del inciso A, digamos, ¿no? son 1, 3 y 2. Entonces, estos coeficientes se tienen que colocar en este formato, ¿no? Un vector, ¿no? con los tres coeficientes y con eso va a poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces, dentro de la línea de comandos, entonces, generamos, ¿no? los coeficientes de
la primera ecuación, ¿no? Entonces, que sería x al cuadrado más 3x más 2, ¿no? Entonces, le damos a la función rt, en este caso sería ca. Entonces, podemos llamar, ¿no?, en este caso, a la función, ¿no? Simplemente, ¿no?, aquí nos indica cómo utilizarlo, rt4, ¿no? Entonces, y los coeficientes, ¿no?, en este caso sería ca. Ay, me he equivocado al escribir. En este caso, si es que no escribimos bien, nos va a mandar un error. Claro que ahora también nos sugiere, ¿no?, nos sugiere, en este caso, me he olvidado la barra baja, ¿no? Entonces, en este caso, si colocamos de forma correcta, nos va a decir que las raíces son -1 y -2, ¿no?, para digamos, ¿no?, para este polinomio x cuadrado más 3x más 2. Tiene dos raíces que son -1 y -2, ¿no? En este caso, si queremos, en este caso, calcular de b, ¿no?, entonces el b, las raíces de b, entonces es el coeficiente, ¿no?, 1, 2, 1, ¿no? Entonces, en este caso, sería x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Entonces, y en este caso, para diferenciarlo, le vamos a colocar rb, ¿no? Y aquí tendría que ser también cb, ¿no? Y las raíces de x al cuadrado, ¿no?, más 2x más 1 es 1, -1 y -1, entonces solo tiene una raíz, ¿no? Y la última, que sería la c, ¿no? Entonces tendríamos x al cuadrado menos 2 más 3, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos nuestro último coeficiente, nuestra raíz del c, que en este caso sería la última opción, ¿no?, que las raíces son complejas, ¿no? Entonces tiene un 1 en la parte real y 1.41 en la parte imaginaria, ¿no? Entonces, digamos que de esta forma podemos nosotros crear, ¿no?, programas, ¿no?, de cualquier tipo, en este caso, para poder hacer cálculos, ¿no?, dentro de las funciones que tiene el MATLAB, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? ¿Y qué no me sale a mí? A ver, ¿cuál es? ¿Te da algún mensaje de error? Y que dice función indefinida o variable rt barra baja 4. Ah, ya. A ver, ¿nos podrías compartir tu pantalla tal vez? O Sí, una captura. Vamos a ver. se ve, Inge. Ya estamos viendo. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, ya. RT barra baja 4. Dice, dice, ¿no?, variable no definida, ¿no? En este caso,
creo que lo que puede ser es que lo has guardado en C users usuario, ¿no? En este caso tendrías que cambiarle la dirección. Trata de buscar ese archivo. Aquí en C Programs Files, donde está, ¿no? Es ahí. Trata de buscar ese directorio C users usuario, ¿no? Que esté ahí. ¿En dónde lo puedo guardar, Inge? Así está bien. Sí, está bien. Lo que tendrías que hacer, a ver, es, a ver, en este caso, ya está bien ahí. Ya, vamos a hacer conmigo lo mismo. Por decirlo, tú has colocado en la carpeta, la carpeta MATLAB usuario, ¿no? Entonces, ahorita el problema que tiene es que tú estás ahorita con tu carpeta dice Program Files MATLAB 2016 bin. A ver, ahorita te voy a mostrar, ¿no? Vamos a volver a compartir. Bueno, este es el problema, ¿no? Mira, aquí tienes un directorio. Este es el directorio de trabajo, digamos, ¿no? Y tu archivo está en otro directorio. Entonces, para que funcione, digamos, este directorio tiene que ser el mismo, porque no lo encuentra el archivo, ¿no? Entonces, por decir, si yo, digamos, cambio de directorio, entonces no va a decir que no se encuentra, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que el archivo donde lo has guardado, ¿no?, sea el mismo donde está apuntando aquí, ¿no? Lo que se llama, ¿no?, el archivo de trabajo del MATLAB, ¿no? Entonces, por decir, si yo voy a cambiar, ¿no? Voy a borrar esto, ¿no? Y lo voy a guardar, este de acá, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a guardar en mis documentos, ¿no? Pero en una nueva carpeta, ¿no? Vamos a crear una nueva carpeta, por decir, y lo pego ahí, ¿no? Entonces, para que yo utilice este archivo, entonces tengo que, desde este navegador, ¿no?, entonces subir y buscar la carpeta, en este caso, que he creado, ¿no? Entonces, por decir, prueba, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, y ahí está el archivo, ¿no? Entonces, y para asegurarme de que estoy ahí, ¿no?, puedo colocar aquí el comando dir, ¿no? Entonces coloco el comando dir, entonces me va a mostrar que efectivamente solo está ese archivo, ¿no? Entonces, por decir, si tú colocas dir, ¿no?, en la ventana de comandos y no encuentras el nombre de tu archivo, entonces no va a funcionar. Entonces, los dos, o sea, lo que has guardado tendrían que estar en esta dirección, una dirección, en la misma dirección, ¿no?, de ser posible, ¿no? ¿Pudiste hacer algo todavía? Lo estoy intentando y ahorita lo voy a arreglar, pero que los dos estén en la misma carpeta, ¿no se finge? Ah, ya. Eso es, ¿no? Eso no haces.
para que funcione. Tiene que estar en la misma carpeta, ¿no? O directorio. Entonces, yo por defecto lo he guardado ahí, ¿no? Pero desde ahí digamos que puede correr, ¿no? Bueno, ¿alguien más tuvo algún problema? Algo que no ha podido realizar. Bueno, creo que no, ¿no? Entonces esas son las raíces que hemos encontrado, ¿no? Y bueno, eso sería nuestra pequeña introducción, ¿no? A lo que es el MATLAB. Entonces, nuestro primer laboratorio, ¿no? Entonces, que se los voy a también enviar, trata básicamente de, bueno, ver lo que es esta pequeña introducción. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer, básicamente, ¿no? Son unos 7 ejercicios, ¿no? Aproximadamente, donde ustedes simplemente tienen que realizar, ¿no? Lo que dice aquí, por decir, ¿no? En el primero, vamos a hacer algunos, ¿no? Los más fáciles, para que vean que no es una tarea que es muy difícil, ¿no? De realizar. Entonces, en este caso, dice generar una tabla, dice, que cumpla con lo que es el voltaje de descarga de un capacitor, ¿no? Entonces, donde lo que hay que hacer, ¿no? Es generar, dice, un vector del tiempo que va de 0 a 50 segundos, ¿no? Con incrementos de 5 segundos, ¿no? Y lo que se llama calcular el voltaje, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer simplemente es generar este vector, ¿no? Con incrementos de 5 segundos, y en este caso el comando del MATLAB, ¿no? Que tendrían que colocarlo aquí, podemos ponerlo en el MATLAB. Entonces, ¿no? Tendrían que colocar un T, ¿no? Un vector T, en este caso, que vaya de 0 hasta 50, ¿no? Pero dice que tenga incrementos de 5 segundos, ¿no? Entonces, en este caso hay que colocar entre medio un 5 y 50, ¿no? Ese sería el vector T, ¿no? El tiempo. Y el voltaje tendría que ser 10 por 1. En el caso del número neperiano es el exp menos 0.2 por T. Entonces, y con estos dos comandos ya estarían cumpliéndose, ¿no? Lo que es el primer ejercicio, ¿no? Entonces, lo pueden colocar directamente aquí. Claro que yo me he olvidado de dar un paréntesis. Lo único que nos pide, ¿no? En este ejercicio es este vector. Entonces, ustedes lo pueden sacar una, ¿cómo se dice? No, aquí todavía sigue estando mal. Este es 0.2. Una captura, o como evidencia de que han realizado, simplemente, ¿no? Lo pueden copiar y pegar la respuesta, ¿no? Acá, ¿no? Dentro del archivo, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Este Chrome se envía por Teams, Singer.
Esa es una buena pregunta. Hasta ahora no nos han dicho nada sobre lo que son, ¿no? El uso de las plataformas, ¿no? El anterior semestre estábamos usando el Moodle, ¿no? Para las tareas y demás. Y los exámenes eran en el Teams, ¿no? Todavía no nos han dado una orden o algo así para decir, ¿no? Entonces yo creo que por el momento lo voy a generar en el Moodle, ¿no? Creo que todos están ahí, ¿no? En el Moodle. Vamos a ver. Entonces, mientras no nos digan nada, entonces, de todas formas, todavía no voy a crear la tarea, ¿no? Vamos a preguntarle todavía a los encargados, pero les voy a estar enviando para que estén haciendo, ¿no? Entonces, y luego la creamos, ¿no? La generamos dentro del, ya sea del Teams o del Moodle, ¿no? Entonces todavía no nos han dicho. Ahorita les voy a copiar. Entonces esto, ¿dónde está? Vamos a generar, guardar como PDF, en este caso ya es la versión 2021. Aquí ya se generó. Nosotros se lo voy a estar copiando todavía en el chat, ¿no? Y luego les confirmo si vamos a usar ya sea la plataforma Teams o la plataforma del Moodle. Y ya estarían. Bueno, entonces de esta forma es en la que tendrían que realizarlo. El ejercicio 2 creo que está relativamente fácil, ¿no? Solo tienen que colocar estos números y hacer, ¿no?, la operación dentro de lo que sería el MATLAB, ¿no? Ver la respuesta. Y una vez que tengan la respuesta, simplemente la copian acá, ¿no? Entonces, diciendo que esa sería la respuesta para ese problema, ¿no? Dice después, escribir un archivo de función para obtener el producto punto y el producto vectorial de dos vectores, ¿no? Y utilizar, ¿no?, dice, esta función para evaluar estos dos vectores, ¿no? Entonces, en este caso lo que tendrían que hacer es crear un archivo de función, ¿no? Entonces, en este caso, crean un archivo de función. Vamos a copiar aquí, donde lo que nos pide, ¿no?, es calcular, ¿no?, el producto punto y el producto cruz. Entonces se puede generar, digamos, ¿no?, con dos variables, ¿no?, por decir punto, coma, cruz, ¿no? Y en este caso, que también el nombre del archivo que sea, ¿no?, punto cruz, por decir, ¿no? Requiere que tenga dos vectores, ¿no?, que dice, ¿no?, para calcular el producto cruz, el producto punto de los vectores A y B. Entonces, directamente podemos nosotros colocar aquí, ¿no?, como datos esos dos, ¿no? Y entonces podríamos, ¿no?, colocar ahí todas las operaciones, ¿no?, que se hace, investigar o recordar un poco, ¿no?, del producto punto y del producto cruz. Pero MATLAB también tiene
funciones que calculan directamente. Entonces podrían colocar, por decir, ¿no? El producto punto es, ¿no? En este caso, el producto escalar, ¿no? Dot, producto punto, y tiene ya directamente una función que hace el cálculo directamente. Entonces, ustedes podrían colocar aquí, ¿no? Punto es igual a dot a coma b, ¿no? Entonces, en el caso del producto cruz, también MATLAB ya tiene un comando, ¿no? Que hace el cálculo, comando cross, ¿no? Entonces, en este caso, de la misma forma, ¿no? Calcula el producto cruz de A y B. Entonces, aquí le ponemos, ¿no? Cruz igual a 2, ¿no? Entre paréntesis A, B, ¿no? Y listo. Entonces, con esto ya estaríamos cumpliendo, ¿no? Entonces, lo guardamos, ¿no? Entonces, nos va a sugerir, ¿no? En MATLAB que lo guardemos con el mismo nombre para que no hayan problemas. Y lo último que nos dice, ¿no? Es pruebe con estos dos vectores, ¿no? Entonces, una vez que crean la función, dice x es igual 1, un vector, ¿no? 1, 5, 6. Y es igual 2, 3, 8, ¿no? 2, 3 y 8, ¿no? Y llaman a la función. Entonces aquí nos colocamos, pues, cruz igual a punto cruz, ¿no? X, y, ¿no? Entonces, y automáticamente les va a dar los dos resultados, ¿no? Del producto punto y el producto cruz, ¿no? De los dos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una forma, ¿no? En la que podrían hacer. Una forma, no la más sencilla, ¿no? De hacerlo. La otra sería que traten de recordar, ¿no? Cómo se hace el producto punto y el producto cruz de los vectores, ¿no? Pero yo creo que sería la más sencilla. Bueno, y aquí, ¿no? A la hora de hacer su informe, lo que tienen que hacer simplemente es copiar, ¿no? Copian la función y el resultado como evidencias de que ya han realizado este ejercicio, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá. Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, yo creo que por hoy quedamos aquí, ¿no? Y nos veríamos el próximo miércoles, ¿no? En la parte de teoría. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Luego, chao, chao. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge, córtela la grabación, porfa, y su Word lo pasa. Listo, listo. Ahorita lo corto.